días, mi nombre es Carmelo, soy técnico de empleo en Solidaridad Sin Fronteras y ahora vengo a hablaros de las barreras que sufren los migrantes a la hora de acceder a la tecnología. Bueno, en realidad yo no vengo a hablaros, voy a hablaros Steve Reeder, que es un autor que nos dice que hay tres barreras gigantes o tres patas en las que nos tenemos que basar para atacar el problema de las barreras que existen, ¿vale? La primera barrera que nos podemos encontrar es la de software. Software que lo que viene a decirnos es que sí, está muy bien, todo el mundo puede tener un ordenador, todo puede tener un ordenador en casa, pero realmente ¿cuántas veces lo va a utilizar? ¿Existen tantas personas que tengan un ordenador? Es una cosa que nos deja ahí esa barrera muy clara. La segunda barrera que vamos a hablar es el hardware, porque es la realidad. Muchas veces tenemos más uso de móvil que de ordenador. Eso también pasa con otras personas que no tienen por qué ser migrantes, lo que nos viene a retrotraernos a un problema más mayor, porque realmente no solo es un problema de personas migrantes esa barrera digital, sino que todo el mundo, la mayoría, por no generalizar, tiene problemas para acceder a un ordenador y prefiere usar el móvil. Y la tercera pata es la alfabetización digital, que nos viene a decir que nos controlamos bastante bien el móvil, controlamos lo que viene a ser el teléfono, el smartphone, pero el ordenador no tenemos tanto dominio, simplemente por uso y porque tenemos todo el día el móvil en la mano. Entonces es una cosa que esas tres barreras, hardware, software y alfabetización digital, son las tres barreras que Steve Reeder comenta que son las importantes y las que tenemos que salvar para que los migrantes puedan acceder a la tecnología. Cuando hacemos formaciones para la utilización de herramientas digitales, es muy importante que guiemos el trabajo de las personas migrantes y adultas en el proceso de su alfabetización digital. Para ello, pues tendremos que tener en cuenta que existen diferentes niveles y etapas de aprendizaje. Habrá algunas personas que tengan ciertas nociones y habrá otras personas que deban de empezar el camino desde el principio porque nunca hayan tocado un ordenador o smartphone. También adaptarse es muy importante, es clave en este proceso de aprendizaje para que un mismo grupo pues, pueda recibir formaciones de personas de distintos niveles. Para este caso pues, tendremos que adaptarnos tanto personas que nunca han manejado un ordenador como personas que sí que lo han tocado en alguna ocasión. Para ello utilizaremos el modelo del camino de 4 etapas que os vamos a presentar a continuación, que fue diseñado por Steve Reeder y puede sernos de muchísima utilidad para este tipo de formaciones. La primera sería la etapa del acceso digital. Esta etapa es en la que aquellas personas nunca han usado un ordenador y lo utilizan por primera vez. Esto además es algo bastante común y estas primeras lecciones deberán enfocarse a estas personas que tienen su primer acceso y siempre deberá ser de una manera práctica. Por ello deberán aprender todos los componentes de un ordenador, desde el ratón, pasando por el teclado, hasta todo lo básico, como puede ser encenderlo, apagarlo, entrar en Windows, entrar en el navegador de Internet, etc. La segunda etapa es la etapa de nociones digitales y gusto por lo digital, que es en la que las personas deciden cómo quieren utilizar un ordenador y con qué fin. Además, es aquí donde se derrumban muchas iniciativas. No tiene sentido proporcionar a un adulto acceso a un ordenador si no desea utilizarlo. Además, hay que hacerles ver por qué es importante y darles alternativas. Hoy en día, cualquiera además puede utilizar un teléfono smartphone o tenerlo a la mano. Probablemente tenga mucho más acceso a estos dispositivos y se sienta más cómodo o cómoda. Además, podemos encontrarnos con la barrera de acceso a estos dispositivos. En todo caso, debemos advertirle en buena parte de los trabajos que se utiliza un ordenador, por lo que es muy importante motivarle a aprender teniendo en cuenta este hecho. Es en esta fase cuando el adulto o adulta, migrante además, empieza a ver cómo los conocimientos adquiridos empiezan a tener una utilidad, por lo que esto dará lugar a que tenga una mayor motivación. La tercera fase sería profundizar en los conocimientos. En esta fase nos encontramos con que las personas empiezan a encontrar los beneficios de utilizar estas herramientas y entonces conseguimos el gusto por lo digital. Además, el siguiente paso será aprender a usarlo y esto se vuelve más significativo. La última etapa, la cuarta, sería la de alfabetización digital, que es cuando estas personas ya dominan las habilidades suficientes para hacer lo que necesitan y se les considera digitalmente preparados.
hablar del caso de una persona, una mujer de origen venezolano, de unos 40-45 años de rango de edad, y que bueno, lleva 2 años, 3 años en España y con dominio del idioma español. Bueno, sí que es verdad que tenía pequeñas nociones básicas de control de ordenadores, pero a la que sí que le faltaba ese punch, esa ayuda, esa pequeña motivación para ponerse y saltar las barreras y controlar, o mejor, dominar un poquito más las competencias digitales. En primer lugar, asistió a nuestra organización y lo que decíamos, tenía pequeñas nociones básicas de ordenador. Sus frases textuales eran: el ordenador fuera, el ordenador lo usan mis hijos y yo no tengo ni idea y no va a servir de nada porque a mí funciona echar currículums como toda la vida. Bueno, ante eso lo que tienes que hacer es adaptarte como profesional. Tienes que adaptar y tienes que ir creando un proceso que poco a poco se vaya dando cuenta que es importante. Muy bien. El segundo paso fue que asistiera a los talleres de búsqueda activa de empleo en Internet. Un taller que es práctico, totalmente práctico, en el que le dejamos un ordenador un lunes, no tienen ni idea, es así, y el viernes le dedicamos 3 horas a que ellos y ellas busquen, porque controlan lo que tienen que controlar. Y claro, ella, la persona de la que estamos hablando, en el taller vio los casos de otras personas y se fue motivando, se fue empoderando ella misma, y conseguimos que poco a poco ella se diera cuenta por sí sola que a través de resultados lo importante estaba en la red. Había que motivarla para que se diera cuenta que lo importante estaba en la red. Y fue lo que hicimos, a través de que luego sí que es verdad que asistió por segunda vez a los talleres y ya fue más dejarle el ordenador para ella, para que buscara ella, porque su dominio fue bastante mejoró durante el tiempo. Entonces, nuestro proceso fue un poco de motivación desde abajo y poco a poco ella que se diera cuenta a través de resultados, a través de talleres. Y el resultado final, pues bueno, encontró empleo, porque desde el principio nos dimos cuenta que lo único que había que hacer era que su perfil fuera visible y que con un poquito de dominio de Internet lo conseguimos y felizmente está trabajando.